Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias por conectarse. Interesante quórum, de verdad. También veo como algunas personas conocidas del Diplomado de Creatividad Total, y otras personas que también de repente nos hemos cruzado por ahí en la industria. Y chévere lo que decía Alejo de que este sea un espacio para poder preguntar, para poder anotar, para poder forjar un criterio. Buenas noches. Un criterio propio acerca del storytelling en los casos, puntualmente. Nosotros, y ya voy a proyectar un poco y a mostrarles una presentación en algunos casos y algo muy literal de cómo yo lo he hecho, como es mi experiencia, pero es importante de pronto que estén más cercanos o más lejos de hacer casos diariamente o en su vida cotidiana. Pues el storytelling en nuestra industria es bien importante, sobre todo si queremos competir, si queremos que nuestras campañas y nuestros casos vayan al circuito de festivales de publicidad local, regional y global. Así que muy interesante el espacio. Pueden preguntar, pueden levantar la mano. Yo creo que no voy a ver, o sea, voy a tratar de estar como en full screen hay veces no, porque no los puedo ver a todos, pero vamos ahí intentándolo. Como les decía Alejo, espérense que voy a quitar esto un segundo. Ya. Como les decía Alejo, bueno, pues yo soy Pipe Ruiz Pineda, soy Chief Creative Officer en Dentsu Creative en Colombia, o vicepresidente creativo para los que quieran más tradicionales. Estoy ahí hace 3 meses. Dentsu Creative es una agencia del grupo Dentsu, que es de Japón. Es un holding company que tiene 122 años, 123 años, muy fuerte creativamente en el mundo, muy fuerte en innovación, muy fuerte en diseño de producto. Así que nada, si no conocían de la agencia o del holding, chévere que puedan buscar y puedan ver algunas de las campañas y las cosas que hace Dentsu. Y pues ahora estamos operando en Colombia. En realidad ya operamos desde antes, que la agencia se llama Esobar, era una de las marcas Dentsu y se volvió Dentsu Creative a nivel global. Entonces, pues bueno, ahora estoy ahí y estamos aquí para hablar de esto, del storytelling en casos de estudio y de un poco de las claves para comunicar, para hacer, para bajar una campaña a un caso. Y quiero empezar con algo que decía Alejandro, muy importante, y es esto, es como es algo que siempre digo: yo no soy dueño de la verdad. Siempre lo digo en mis clases, siempre le digo a la gente con la que trabajo también: yo no soy dueño de la verdad. Esto es un espacio para forjar, como les digo, criterio, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y esta es mi experiencia, y lo que les voy a hablar, les voy a contar, es lo que yo he hecho o lo que he aprendido a lo largo de unos casi 20 años en la industria. No es de siempre haciendo casos, porque pues los casos son más una forma de narrativa moderna, pero pues sí, bastantes años haciéndolos, pero pues entendiendo cómo contar más bien una historia, ¿no? A través de la experiencia. Entonces, esta es mi experiencia, yo no soy dueño de la verdad, y la idea de este espacio es analizar cómo hacer un caso ganador, qué elementos tiene un caso ganador. Y eso, pues, digamos que no hay una fórmula, esto no es una ciencia exacta, pues, pero sí hay maneras de contarlo y como les digo, a través de la experiencia uno empieza a entender cómo contar una campaña o casos ganadores. Entonces, seguro los que han estado en clase conmigo, los que me conocen, pues se van a encontrar con algunos casos que ya he mostrado, otros nuevos, en fin, porque me parece y hay trillones de casos. De hecho, hoy estaba viendo una carpeta que nos mandaron de Dentsu Global con todos los ganadores, Grand Prix, oros, platas, bronces, Shortlists de Cannes. Son trillones de casos y hay muchas maneras de ver, pero hay algunas estructuras que nos pueden servir. Y de nuevo, esta es mi experiencia, si los armo yo, y por ahora me ha funcionado. Entonces, arranquemos por aquí, y es el timeline de un caso.
Y después de analizar este timeline, voy a darles unos tips, unos 5 o 6 tips, y voy a poner vamos a ver unos casos de ejemplo. Entonces, un caso generalmente tiene 2 minutos, en realidad 2:15, 2:14, 2:15, 2:16. Los festivales siempre lo limitan a 1 a 2 minutos, le dicen que tiene que durar 120 segundos el caso, pero pues uno se puede extender hasta 2:15 y generalmente esa es como la brecha máxima. Entonces, por eso este timeline está a 2:15. Y aquí pueden ver unos bloques muy claros. En muchos casos hay subbloques y hay como otra información, pero generalmente todos los casos tienen este contenido. ¿Listo? Y este orden se puede alterar de alguna manera dependiendo del caso, pero generalmente es el mismo, ¿no? Pero ya vamos a hablar de los bloques de contenido. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando cuenta un caso, porque pues uno cuando pone un caso al aire, cuando yo mando un caso a un festival, pues hay gente que no tiene el contexto, que no sabe dónde es Colombia, que no sabe cuál es nuestra idiosincrasia. Hay gente que sí, si el jurado es latino o americano o tiene, pues de pronto conoce más de Colombia, está bien, pero si es un jurado de Asia, por ejemplo, de un país escandinavo que no tiene ni idea de dónde está Colombia, pues siempre es bueno contextualizar acerca del problema. Uno puede contextualizar acerca de un problema, del insight, literal, lo que le llamamos el insight o la verdad, ¿no? Y de pronto también hacer un contexto acerca del país, si hay algún contexto cultural único en el país o único en esa región. Es en esos primeros 20 segundos donde uno tiene que hacer ese contexto, ¿no? El contexto cultural, de la idiosincrasia y del problema, de qué vamos a resolver, cuál es el problema que vamos a resolver, cuál es la tensión que hay, si es una tensión con un consumidor, si es una tensión con una marca, con un producto, si es obviamente la problemática humana, global. Hay que poner en contexto en los primeros 20 segundos. Después uno ya puede empezar a elegir. Para mí el contexto, siento que hay muchos casos que empiezan con la marca, por ejemplo, pero yo siento que el contexto de primero es más ganador. Y obviamente pues hay que enganchar a las personas y al jurado y a la audiencia con ese contexto, ¿no? Hay que contarlo de manera entretenida, rápida, clara, y lo más simple posible, aunque hay problemas, hay veces bastante complejos de contar, pero hay que intentarlo hacer lo más simple posible. Después uno puede dar un contexto de marca. De pronto si hay una marca involucrada que va a solucionar esa tensión, ese problema, pues uno cuenta acerca un poquito de la marca, ¿no? ¿Qué hace la marca? ¿Cuál es el antecedente de la marca alrededor de esa problemática o alrededor del mercado o alrededor de una categoría, por ejemplo? Y eso lo hace uno después de los 20 segundos, en 8 o 10 segundos, entre el 20 y el 30, por ejemplo, ¿no? Obviamente hay una flexibilidad, no tiene que ser pues así tan marcado, ¿no? Esto es simplemente como un timeline que les estoy marcando para que se hagan una idea de cómo es. Y después de eso, lo más viable o lo mejor que uno puede hacer es contar la idea. La idea debería entrar como entre el segundo 30 y el segundo 40. Hay algunos casos que lo hacen un poquito después porque el contexto es un poco más complejo, es un poco más largo, pero siempre antes del minuto tiene que entrar la idea, o debería entrar la idea. ¿Cuál es la idea? Tenemos un problema, la marca hay un contexto de marca alrededor de ese problema, tenemos una idea, presentamos una idea, ¿no? Entonces eso también pues se hace como no tiene que durar 10 segundos, más bien se hace entre el 30 y el 40, un poquito después si se quiere. Hay ideas, por ejemplo, me acuerdo de una campaña que se llama C-Sound, que presenta la idea del segundo 10, ¡pum! Eso ganó Grand Prix hace unos años, C-Sound. Con el segundo 10, ¡pam!, la idea. Entonces de una C-Sound, y me acuerdo particularmente en este momento de eso. Interesante. Entonces, después de eso viene ya la parte del desarrollo, ¿no? Del desarrollo de la idea, si es un desarrollo de producto, si es una campaña en vía pública, si es una campaña de otra índole. Yo estoy muy orientado en mis últimos años de carrera al desarrollo de producto, al product design. Entonces, generalmente pues hay que contar bastante de cómo se desarrolló una idea, ¿no? Agarramos a estos ingenieros, a estos científicos, a estos biólogos, a estos lo que sea que uno necesite, y hasta gente de la comunidad o hasta pues, personas de este pueblo, y desarrollamos este producto, ¿no? Entonces hay que contar ese desarrollo. O hicimos un producto a base de... Hay millones de posibilidades ahí también, ¿no?
Y eso pues uno lo cuenta ahí también entre el segundo 40 y el 60, ¿no? Y ya pues cierra como el primer minuto del caso, donde ya contó el problema, cuál es el rol de la marca en ese problema, cuál es la idea y cómo la desarrolló, para entrar a la segunda parte o el segundo minuto del caso, que es la implementación. Entonces, este desarrollo que hicimos con esta comunidad, con estas personas, con estos científicos o lo que los diferentes actores involucrados dentro de la idea, cómo se implementó. Entonces implementamos esto en esta comunidad, o implementamos esto en vía pública, o esta idea y este desarrollo tecnológico lo llevamos a X medio, ¿no? Y ya uno cuenta más la implementación y empieza a mostrar un poquito cómo fue el alcance de la idea, ¿no? Para pasar en algunos, no en todos los casos, pero en algunos, a los soportes, ¿no? Cuando uno, y por eso les digo que mucho de mis casos pues, necesitan una comprobación científica o la evidencia de las personas que experimentaron algo, ¿no? Que cuenten cómo funcionó, que cuenten cómo se sintieron, o si es algo realmente que necesita del respaldo de un científico, de alguien un poco más serio, no serio, pero pues sí un poco más fuerte la opinión que un publicista o que un creativo. Entonces pues entran los diseñadores, entran las comunidades, entran los científicos, entran los validadores, ¿no? El soporte es la validación un poco de la idea, de por qué funciona, de por qué es útil, de por qué sí debería existir esa idea, ¿no? Y eso pues también se hace en unos 10-15 segundos después de la implementación. Y aquí es donde ahorita les voy a decir acerca de los bloques, ¿no? Después, todos los casos, en los casos necesitamos mostrar resultados, y esos resultados se muestran de diferentes maneras, ¿no? Comunidades impactadas, personas impactadas, obviamente earned media, que es el free press que uno tuvo alrededor de la idea, o PR también, pues public relationships o relations, o algunos resultados diferentes dependiendo del producto, del servicio, de cómo uno encare también un poco el resultado, ¿no? Pero siempre hay una sección de resultados, uno trata de hacerlo lo menor posible en el menor tiempo, pero siempre uno se va a comer 20 segundos mostrando resultados, porque pues ahí los resultados se pueden mostrar con noticieros, con prensa, pues obviamente con prensa digital, web, obviamente, social media, reacciones de personas. Entonces hay muchas maneras de mostrar los resultados dependiendo de la campaña. Entonces ahí lo interesante es tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, pero no siempre se va a comer 20-25 segundos, sí o sí. Y después al final pues ya hay una conclusión, ya uno muestra pues otras partes de la solución, ¿sí? Si necesita de pronto un cierre, un killer phrase, como se le dice, una frase ganadora, matadora al final, que cierre la idea muy bien, ¿no? Entonces es un poco este timeline el que seteamos, o el que yo seteo en los casos, y es aquí donde yo empiezo de pronto con estos consejos, ¿no? No sé si me están hablando, hay alguien hablando en el chat, no sé, por ahora no, ok, listo, voy a seguir, o si me están preguntando algo, no sé. No. Gracias, muchas gracias, listo. Vamos con algunas claves que me parece interesante compartir. Entonces, usen bloques de contenido. No va a estar en full screen en este momento. Usen bloques de contenido. Los bloques de contenido es literalmente esto. Entonces, hay ideas que pueden invertir, por ejemplo, contar primero la idea y después el rol de la marca. O para mí siempre el contexto debería ir primero, así sea más corto, pero el contexto debería ir primero. Y uno empieza a jugar como con estos bloques, pero cuando uno escribe y este timeline, piénselo en un guión. Cuando uno escribe un guión, uno tiene estas frases y tiene estos bloques de información, y uno puede empezar a moverlos uno encima del otro, o bajar esto porque de pronto esta información es más valiosa de entregarla antes. Entonces uno empieza de pronto a jugar con esta información y a ponerla una antes de la otra. Como les digo, para mí el contexto es bien importante al principio, después ya uno puede jugar con ciertas cosas. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, los bloques de contenido importantes. Les voy a mostrar algunos casos míos, otros casos de Dentsu, de otras oficinas de Dentsu, y otros casos de otras agencias. Esto no es una exclusividad pues de la agencia, pero pues sí está bueno, como les digo, compartir mi experiencia. Este caso lo hice este año en mi anterior agencia, que era Wunderman Thompson,
Fue un caso interesante, ganó en Cannes este año, un caso muy lindo y tiene los bloques de texto o los bloques de contenido muy marcados. Uno entiende el problema, después entra la marca, después la solución, después el desarrollo, después la validación. Miremos este caso que es para Banana Boat, que se llama Nestdomes. Algunos, como les digo, lo conocerán, otros no, pero analicemos cómo funcionan los bloques de contenido acá. In the last 4 years, 99% of sea turtles have been born female because the temperature of the sand influences their sex during the incubation period. Global warming is causing irreversible damage to the sea environment. ¡Pum! Segundo 19, ya contamos el problema. En 20 segundos ya contamos el problema, ¿no? De las tortugas, el calentamiento global, el calentamiento de la arena. Siguiente. For decades, Banana Boat has been protecting humans from the sun. Now, in partnership with the Colombian Sea Turtle Conservation Program, they will protect the turtles from the brutal heat with an innovative and sustainable solution. Dan 10-12 segundos para contar qué hace la marca. Obviamente es una marca conocida, no hay que explicarlo tanto, es un bloqueador solar que hizo un partnership con este programa de conservación de tortugas. ¿Para hacer qué? Idea. Nestdomes, the first natural chambers to regulate sand temperature on the beach. Turtle shells served as an inspiration for decades. Now, program with an Nestdomes, the first natural chambers to regulate sand temperature on the beach. Listo, idea. Ahora vamos a contar qué es. Turtle shells served as an inspiration for artisans, biologists, and designers. And together, we crafted incubating domes with natural materials. Eso es el desarrollo, ¿no? Estos materiales, no sé qué. Ahora la implementación. ¿Cómo se hizo esto? Structured with Caribbean wood from Santa Marta, coated with flaxseed oil to prevent humidity, combined with cork for heat insulation, handcrafted windows in the outer layer guarantee the proper circulation of wind, creating a cooler inner space, 4 degrees lower than the external sand temperature. Esos 4 grados nos garantiza que haya un cambio de temperatura, una fluctuación de temperatura más natural que nos dé tanto machos como hembras. Launched at the 41st International Sea Turtle Symposium, Nestdomes was acclaimed by the science. Miren que aquí ya hubo un biólogo hablando, aquí ya un biólogo diciendo por qué era importante esto. Y ahora vamos a ver más soportes, dónde se lanzó esto, y ahora vamos a ver más soporte de otros científicos que estaban en este simposio. Scientific community. What do you think? It's amazing. Yeah. Most of the countries around the globe are going to need one of these. We need a collaborative effort. We need to get the message out. Los domos van a tener un alto impacto en todas las costas y también en latitudes. Implementación. Resultados. Earn media. Esto sucede por el cambio climático y cómo durante la incubación el calor de la arena influye en el sexo de estos animales. Aquí había obviamente impresiones, aquí programas de conservación aliados, especies de tortugas. Obviamente estos resultados están orientados hacia el producto, ¿no? Animales marinos. Mira la solución que encontró Banana Boat. Nestdomes by Banana Boat. Killer phrase. Protection from the sun saves lives, and now an entire species. 2:13 dura este caso. Y es así. Literal. Pero entonces, calma. Tranquilo, sé que están preguntando cosas, o no sé si están preguntando cosas, o me están puteando por el chat. Hola. ¿Dónde hace la investigación para encontrar estas ideas? Eso es los insights. Eso es lo que uno busca, el trabajo del creativo, buscar problemas, solucionar problemas. No es que uno, o sea, ¿dónde los encuentra? En el periódico, en internet, leyendo. O sea, literalmente esta noticia, el 99% de las tortugas no se quedan de la arena, la trajeron los creativos después de ver un artículo de Nat Geo y comprobarlo en CNN. Vieron el artículo y de hecho hubo una coincidencia creativa, 2 grupos creativos trajeron el mismo problema al mismo council. De verdad, eso pasó. Interesante. Sigamos, porque los que me conocen saben que suelo extenderme y podría hablar aquí 10 horas y son las 7 de la mañana y estamos aquí todavía.
Pero sigamos. Sí. Entonces, segundo, entre más simple la historia es mejor. No compliquemos las cosas. Ya los problemas de las tensiones de la creatividad y de los problemas y los contextos son demasiado complicados para complicarlos más. Hagámosla fácil, contémosla mucho más fácil. Miren cómo en esta idea que seguramente muchos conocen de nuestros amigos de We Believers, del señor Gustavo Lauría, que admiro tanto, de Nueva York, cuentan en Plastic Fishing, que es esta idea, la idea de una manera muy simple. Es un problema complejo que todo el mundo conoce, pero la manera el storytelling que tiene esto, de cómo involucran a tantas comunidades alrededor del mundo, es muy simple y uno lo entiende mejor. Es Plastic Fishing de Corona. El mar me ha dado todo. Nosotros, en cambio, le devolvemos basura. Problema. This huge amount of plastic affect both marine wildlife and fishing communities. Hoje tem muito mais plástico no mar do que peixe. Miren el problema y las consecuencias. ¿Sí ven? Entonces aquí entra Fabio Baracho a hablar del contexto de la marca. ¿Qué hace la marca? Corona has long been associated with rich life and its preservation. This time, we decided to take our commitments deep into the ocean. Idea. Corona convoca a su campeonato de pesca de plástico. 本周6早上8点， Limpe o oceano e ganhe dinheiro. We invited fishermen to participate in the first ever plastic fishing tournament, a global scale initiative where fishermen were rewarded for fishing plastic waste from the sea. The more they caught, the more money they made. Y ahora sí, vámonos. Implementación. Validación. Es la validación constante de los pescadores. אמת זיהום בים, בטח הדג נכנס. הוא גם לדייגים לפרנסה. Catch the plastic any which way you like. O plástico que era um problema pra gente, hoje tá virando uma renda extra. We connected hundreds of fishermen with recycling companies, so from now on, they could earn a second income by selling plastic all year round. A partir de ahora el plástico nos va a dar más ganancia para nosotros. Resultados, Narciso lo cuenta, ¿no? Y los resultados los han estado contando desde el caso, ¿no? Las toneladas de plástico. My dream is just to keep the ocean clean, then in order that our new generation can get fish. El killer phrase lo tiró el pescador. Aquí extendieron un montón este soporte, la implementación y el desarrollo lo juntaron, ¿no? Cuando se cuenta que se conectaron estos fishermen con estos supply chains locales y el soporte, la validación, todo el tiempo. Los pescadores contando la idea, ellos contando la idea. Interesante. 3. Nada de rodeos. A la pepa. Hay veces nosotros, y más los latinos, nos encanta adornar las cosas. Hijo de puta, y somos buenísimos para dar vueltas. Esto tiene que ser a la pepa. Aquí uno no puede demorarse contando una idea. Entonces, les voy a mostrar un caso. Otra vez es mío, perdón. Para mí me gusta este caso y me parece que quedó muy bien contado. Y cuenta las cosas muy claramente. No tiene rodeos. Esto también tiene muy marcadas los bloques de contenido, pero no da vueltas. Cuenta el problema, cuenta la idea, cuenta la solución. Esto es Waterlight. Problema de una. ¿Cuáles son las tensiones del problema? De una. Idea. Segundo. This 3. is Waterlight, a device that provides electrical power using only salt water.
Together with Edina, a company that develops renewable energy products, we created this device that produces energy from ionization, a process where an electrolyte made up of salt water sparks a reaction. This transforms the magnesium on the inside into electrical energy. It's assembled with 100% recyclable and resistant materials, and is capable of providing up to 45 days of electricity with just half a liter of seawater. The design of Waterlight is inspired by the Colombian Wayuu community and their traditional art that represents the fauna, flora, and the sea. Ya con esa lámpara podemos hacer muchas cosas que en el día tal vez no completamos. Me ayudaría mucho en las tareas de mi niña, entonces en la noche me pongo con ellas, la enseño y todo, y pues nuestra vida ya cambió. Resultados. Una empresa de energía renovable lanzó Waterlight, un dispositivo capaz de extraer energía de... Una energía que le puede durar a ellos por unos 45 días con sola. This is not only for Colombian communities. Waterlight looks like a global solution that could help millions of... Waterlight can be purchased by governments, NGOs, and private organizations online and helps millions of people around the world with no access to energy, but with the benefit of a coastline. Waterlight. The clean energy revolution is here. Claro, obviamente es un caso mío, entonces por eso está estructurado así, yo me lo sé. pero muchos casos son así. Alguien más escribió algo, pero también hacer brief es proactividad. Sí, claro, o sea, obviamente hay briefs que son reales, o sea, no reales, sino no es que estos no sean reales, sino que vienen de cliente y uno puede resolver también esas tensiones, por supuesto. Obviamente eso es lo óptimo. Alguien pregunta por aquí, ¿qué pasa con los casos creativos que intentan resolver el mismo problema pero tienen diferentes formas? Por ejemplo, si la basura del mar es un problema mundial que puede llegar desde varias agencias con distintas soluciones. 100%. Y la aproximación de basura en el mar, por ejemplo, hay una idea muy buena que se llama Trash Isles, de hace unos 4 años, la isla de basura, así busquen la Trash Isles, que lo que hacía era awareness acerca de un pedazo de basura que hay en el Pacífico y lo volvieron un país. Y United Nations lo reconoció, hicieron una moneda, un himno, una bandera para hacer simplemente la awareness. Pudieron haber recogido el plástico como hizo Corona, pero el propósito era otro, ¿no? Eso va a depender un poco del propósito de la marca. Miren que Corona, un brief de Corona es estar en la playa, vivir afuera, pero pues cuidar las playas, cuidar la arena, cuidar el ecosistema. ¿Cuáles dirías que son los errores que se deben evitar al plantear un caso? Los más comunes que veo, por ejemplo, cuando es jurado. Darle vueltas. Y el craft. Darle vueltas o usar de pronto lenguaje demasiado rebuscado. Hay que ir a la pepa. No sofistiquemos algo que no necesita sofisticación. Hay cosas que necesitan ser más claras y nosotros que necesitamos contar nuestros casos en inglés, si usamos algún término complejo, entre el inglés más fácil sea, es mejor, porque los jurados, puede haber jurados de Estados Unidos y de Europa que hablan inglés perfecto, pero hay jurados asiáticos, por ejemplo, que no hablan también inglés, y si uno usa una palabra muy complicada. Yo una vez hice un caso con Canon hace años, en DDB, caso divino, y pues solo por usar una palabra fancy, en vez de decir que algo iba a estar forever en un lugar, usamos la palabra in perpetuity, el término in perpetuity, en perpetuidad. Uno no usa esa mierda, uno no habla así. Uno dice para siempre o por siempre, forever, pero no, nosotros usamos in perpetuity, que ni siquiera es una palabra, un término que uno usa en el español normal. ¿Para qué? No hay necesidad. Entonces eso es un error que yo evitaría bastante, como las frases fancy. Dejémosle eso a los británicos, que ellos saben hablar bien igual, y a los gringos, que saben los británicos, que hablan bien en su inglés y espectacular. Nosotros a lo básico. Obviamente que tenga redacción creativa, que se oiga lindo, que se entienda bien, lindas las killer phrases o las frases enganchadoras, eso es espectacular.
Pero nosotros, sí, Llorente, Marito, gracias, ahí está Marito Maranta conectado, usted él fue director de arte de esa campaña, sabe bien de lo que estoy hablando, Marito, ¿se acuerda? In perpetuity, eso es algo que no hay que hacer. Listo, puta, se me nos va a alargar esto, pero bueno, no importa. Número 4. El soporte, que es lo que estaba diciendo yo ahorita, y la comprobación son claves para contar la historia. Entonces el soporte y la comprobación lo hacen los usuarios, las personas que lo experimentaron, los científicos, los ingenieros, los diseñadores. Ahí en Plastic Fishing se nota mucho, pero en por ejemplo, este caso que les voy a mostrar de Denso Creative Argentina, que ganó este año un Grand Prix en Pharma, Scrolling Therapy, seguramente lo han visto, los que no, pues disfrútenlo. Es un caso que está contado por el usuario, está contado también por las personas y los científicos, el soporte científico y el desarrollo, y porque es necesario, y más en algo como Pharma y Health and Wellbeing, donde es un problema, es una enfermedad, ¿no? Es degenerativa y es muy serio, ¿no? Y uno no puede ir a hacer cualquier cosa con un producto. Entonces, consejo número 4, o tip número 4, como lo quieran llamar, el soporte y la comprobación son claves en casos como este, por ejemplo, Scrolling Therapy en su Creative Argentina. 3 anos atrás, você perceberia que eu estava sorrindo. Hoje, você não pode ver se estou feliz ou triste. Las rutinas son muy difíciles de mantener, básicamente te hacen sentir a veces infantil, a mí me da tristeza. Parkinson's is a neurodegenerative disorder, so the earlier you start the exercise, the more likely you are to preserve your muscles. Using an open-source AI platform, we developed an app that leverages the built-in camera to recognize users' facial expressions and translate them into browsing actions. We applied the most important facial expression exercises into our app, turning a smile into a like, a surprise face into scrolling down, a disgust face into scrolling up, a sad face into play, and an angry face into swipe. Exercise is very important. We strengthen the muscles and also strengthen the connection between the muscles and the brain, generating biofeedback. You express an emotion and then you feel that emotion more intensely, improving brain activity. The Scrolling Therapy app allows users to control the most popular social media platforms with their faces, receiving visual confirmation that they're doing their exercises correctly. O que nos separa de outras espécies é nossa capacidade de transmitir essa emoção, é nosso bem mais prezado. El validador. Entonces, en este caso particularmente, pues se ve cómo los mismos pacientes validan la idea, después un neurólogo, después alguien un poco más de la tecnología, cómo se cuenta, cómo se desarrolla. Entonces la validación es muy importante. Lo vieron en todos los casos, en Water la del pescador, en Plastic Fishing los pescadores también, en Water la que teje, en los otros casos otras personas que intervienen en la idea, ¿no? Entonces ese consejo es importante aquí. Alargue la vaina, bro, aquí estamos para aprender. Yo sé, perdón, pero es que no, sí, me alargaría, pero vamos a ver. Ya me alargué igual, son las 7:40. 5. Sin craft no hay gloria. A nosotros nos pasaba algo en Latinoamérica antes, y es que teníamos, o sea, y pregúntenle a los que empezaron a hacer casos en Latinoamérica y en Colombia particularmente, teníamos unas ideas las hijueputas y no ganábamos, y nosotros teníamos unas ideas del putas de verdad y no ganábamos un culo, y mandábamos las ideas a Cannes y a los festivales y no ganábamos nada. Y pasa, o sea,
Los brasileños aprendieron muy rápido, los argentinos también, y el resto estábamos como ahí. Puta, no ganábamos, y unas ideas del putas. O sea, no le contaban una idea y le decían, no, fue puta, esa mierda va a ganar de todo. Espectacular. No ganaba nada. ¿Cuál era el problema? El craft. No filmábamos bien, no contábamos bien las ideas, filmábamos todo poquito, con una camarita, así, y pídale el favor a alguien. Claro que todavía pasa, uno le pide el favor a alguien, a una productora, a un director, a alguien, y eso pasa. Pero todo era como más o menos ahí, puta, rasguñando. Así no vamos a ganar. Miren los niveles de los casos con los que uno se da en la jeta. Nosotros empezamos a ganar cuando las ideas buenas les metimos craft. Empezamos a filmar bien, a diseñar bien los visuales, los logos, a hacer buen motion graphic design, a hacer bien las animaciones, a hacer bien las transiciones, a preocuparnos por el color. Antes uno no colorizaba un caso, ¿no? Vaya, filme eso con una 7D. Vaya con una 7D, filme, más o menos, edite, y aquí le nombre la idea, un locutor que más o menos tenga una buena pronunciación en inglés, y listo, las huevas. Eso no nos va a hacer ganar. Necesitamos un buen locutor, un man nativo, el inglés tiene que estar perfecto, el diseño impecable, porque nosotros nos damos en la jeta contra Modern London y contra Macan New York. Y para ganar en Cannes y ganar en los festivales hay que ganarle a todos, y a todos es a estos casos. Y estos casos tienen un nivel de craft altísimo, audiovisualmente son increíbles, son divinos. Y uno ahí con una 7D tratando de inventar. Entonces aquí explotó y empezamos a ganar más en la TAM. Y los brasileños que la tienen reclara, cuando se contaban muy bien las cosas, bien filmadas y bien contadas, bien diseñadas. Creo que me están escribiendo. Estrellita, fueguito, Renatico, hola Renato. Bueno, entonces, sin craft no hay gloria, que es lo que este consejito. Les voy a mostrar una idea, es espectacular esta idea, y como está contada es increíble. Esto es de Dentsu Creative Tokyo, de Dentsu Tokyo, y ganó un Grand Prix ahorita también en Cannes, así que veamos esto. In Japan, railways are so integral to daily life, people often take them for granted. We wondered if there wasn't a way to remind people of the romance and adventure of rail travel. So we researched the history of train stations across the country. We also searched social media for mentions of stations and people's memories of visiting them. Based on this research, we created woodcut-style stamps for each station and a web app for collecting stamps on a smartphone when passing through a station. Rail travel became more fun. People visited more stations to collect more stamps. Even everyday commuting became an adventure. It made people want to discover new sights and attractions. They began to think about railways in an entirely new way and saw the country in a whole new light. To support the campaign, we created in-station billboards. Participants could also win stamp books, posters, and promotional items. We are Japan Railways. We want to create an emotional connection between people and trains and start an interactive dialogue to help shape the railways of tomorrow. My Japan Railway. Quería mostrarles este caso porque este caso es muy loco, porque este caso no tiene la estructura de un caso estudio. Eso es una pieza de diseño y eso ganó en design, y obviamente pues ganó en design y pues tenían que mostrar un caso de design. Hasta el final decían My Japan Railways y mostraban la marca. O sea, este no tiene la estructura convencional porque es un caso de design, y hay muchas veces. Aquí podemos discutir muchas cosas, ¿no? Podemos quedarnos horas hablando de formas.
muchas veces los casos, en una época en Cannes, los casos todavía pasa, los casos tienen variaciones dependiendo de la categoría. Si un caso si un caso va para design, pues hay que enfocarse más en el diseño del producto, de la gráfica, lo que sea. Si va para out of home o para outdoor, pues hay que enfocarse más en la implementación. Este es el caso de design de My Japan Railways. Solamente mostraron un board en una estación de metro, pero esto fue una campaña que también ganó en out of home, por ejemplo. Este es el caso de design. Entonces tiene que ser una pieza de diseño. O sea, uno tiene que admirar el diseño en este caso. Entonces, claro, obviamente también es japonés y pues los jurados están predispuestos porque los japoneses y los asiáticos son muy buenos en diseño. Y uno tiene eso ya en predisposición, ya hay un bias, hay un sesgo. Entonces uno dice, no, pues claro, son japoneses, unos putas y hay que darles el Grand Prix. Pero es interesante este caso. Y así hay, como les digo, hay muchos casos de design que uno los ve y no tiene una estructura muy rara, pero porque ya son piezas de diseño y admirar el diseño, de resaltar el diseño como en esto. El motion graphic de esto es increíble, cómo se ven las estampitas, es impresionante. Y uno tiene que ver este caso varias veces para entender por qué la gente colectaba, por qué la gente colecta estampitas en Japón, pero allá en Japón los trenes son demasiado importantes, son parte de la idiosincrasia japonesa, como muchas partes del mundo. No solamente es un medio de transporte, es parte de la idiosincrasia, es un elemento de orgullo japonés. Entonces eso no lo cuenta el caso, eso lo cuenta otro caso que está para otra categoría, pero en este caso el de design es importante. Pero lo que les decía, el craft de esto, o sea, si uno va a competir en design contra esto, o sea, esta es la vara en design. Entonces si uno llega con menos, pues pierde, marica. O sea, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces hay que preocuparse por el craft, hay que preocuparse por el diseño, hay que preocuparse por filmar bien. Aquí esto es un caso que muestra estampitas. Aquí no filmaron nada. O sea, una foto de una señora pasando y un billboard. Esto es un caso hecho en Motion Graphic Design y un editores y Motion Graphic Designers de primer nivel, ¿no? Entonces, por eso digo que sin craft no hay gloria. El craft pues está en cómo se filman, cómo se muestran, cómo se cuenta, en la música, en el sound design. Ahí está el craft, ahí es donde uno engancha. Los casos de estudio son piezas audiovisuales, son cortometrajes para contar una idea, y hay que meterle la ficha de esa manera. Y por último, hay algo importante, y por eso les digo, hay muchas cosas de las que podríamos hablar, pero me parece importante hablar de los boards. De nuevo voy a empezar como con el orden de las ideas que hay y voy a cerrar con otros boards de otras campañas que no vimos, pero uno puede buscar, y hay infinidad de boards. Les vamos a mostrar dos boards de NESDOMS, por ejemplo. Este fue el board para algunas categorías. Entonces es importante la descripción del caso, ¿no? La descripción de la idea. Primero el nombre y el diseño, ¿no? Pues NESDOMS en este caso. Y la descripción de la idea, the first natural chambers to regulate sand temperature on the beach. Y obviamente pues la información importante que está aquí a la izquierda, la información clave que está a la derecha, por qué es importante la idea, y los resultados. Les vamos a mostrar este mismo board, pero para design. Miren la diferencia, el board de design, lo mismo, hay un highlight de la idea. Aquí cambia el headline, a simple and innovative solution to protect an endangered species from global warming, pero hay un contexto, hay por qué es importante la idea, y después obviamente está enfocado en design. Pero veamos por ejemplo el board de plastic fishing, lo mismo, el concepto, el nombre, la idea grande y la descripción. A plastic fishing event that didn't only help clean the ocean but also turned into a new source of income for fishing communities. Este evento, la idea, porque el contexto y los resultados. Esto es importante, esta descripción. Pasa lo mismo con Waterlight, el nombre, la idea, la descripción, a device that provides energy using salt water. Eso uno lo va a encontrar en todas, uno debería, y en el texto también, obviamente en la descripción del caso, cuando uno cuenta la idea, ¿no? Y en los boards, porque es importante esto acá, los resultados, ¿no? Y la descripción, obviamente. Y pues obviamente en diseño lo mismo, el craft, hay que mostrar bien la idea. Muchos también boards tienen aquí todo el media, el PR. El board de Schooling Therapy, por ejemplo, lo mismo. Hay un nombre, Schooling Therapy, hay una descripción, Turning Social Media
Time into exercise for Parkinson's symptoms. Ven, aquí hay un highlight de esto. Cómo es un poco el problema, el insight, la idea que están todos los boards. Aquí un poco el desarrollo tecnológico y los resultados. ¿Listo? Y como les digo, aquí uno le suma el PR y el Earned Media, ¿sí? Aquí la implementación. Este caso no lo vimos, pero este caso ganó Grand Prix el año pasado de Dentsu Creative UK. Se llama The Unfiltered Story Tour de Vice. Y pasa lo mismo. Hay un nombre, obviamente la marca, hay un nombre de la idea, hay un highlight del headline, la descripción: A Secret Augmented Reality Tour of the British Museum's Stolen Artifacts. ¿Listo? La descripción, perdón, aquí me quedo cortico este caso, por la descripción, el problema, el background y la idea y los resultados. Un poquito de PR aquí también. Y obviamente la gente que comenta, ¿no? Influencers seguramente. Una idea interesante que me gusta mucho, Piñatex, de los amigos de LC New York, de Giancarlo Lanfranco, a una agencia argentina en Nueva York que ahora recientemente compró Service Plan, una agencia de Alemania. Miren, por ejemplo, el board de Piñatex, es mucho más tradicional este board, pero lo mismo, la idea, Piñatex, la descripción. Y esta descripción la ponen como en una pregunta, como en un ¿qué tal si? ¿Qué pasa si? ¿Puede una piña o las hojas de piña volverse una alternativa sostenible en el cuero, no sé qué? Can pineapple leaves be the green alternative to leather? O la alternativa sostenible, digamos, para la industria del cuero. Un contexto, una solución, ¿no? Y aquí un poquito de PR. Este board es bien simple. Y esta otra idea, por ejemplo, este board me parece interesante. La estructura igual es la misma. Estos son una idea que ganó el año pasado un oro en Cannes, no sé si fue Grand Prix, pero oro sí fue, del equipo de ciclismo en una cárcel, de Breakaway. Está gigante el nombre, pero miren la descripción: The First Cycling Team for Prisoners. Ya uno entendió. Ya usted entendió con el nombre y con la descripción, entendió para dónde va la idea. The Breakaway, claro, break es como prison break, no sé qué, entonces ok, y después dice el primer equipo de ciclismo para prisioneros o de prisioneros. Listo, ya usted entendió. Lo mismo aquí que en estas otras descripciones, uno ya entiende para dónde va la idea, ¿no? Y pues esto es un reflejo del caso. El caso, pues como les mostraba, algunos casos tienen que tener estas mismas estructuras.